Hola, ¿cómo están? Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo, su servidor, Pastor Francisco Obregón. Agradecido por esta nueva oportunidad de compartir la palabra de Dios. Y qué precioso momento, qué preciosa oportunidad tenemos ahora para buscar de Dios juntos. Quisiera suplicarles que nos unamos en oración para poner en manos de Dios este tiempo de tomar la palabra, de escudriñarla, de buscar en ella la dirección para nosotros y para nuestras vidas. Oremos, por favor. Padre, muchas gracias te damos en este momento, Señor. Podemos sentir tu presencia, Señor, porque siempre estás cerca. A nuestro clamor atento, a nuestro dolor sensible también, listo para socorrernos. Y qué bueno es tener tu palabra siempre, Señor, a nuestro alcance, para recibir de ella bendición, para recibir dirección, exhortación. Hoy te pedimos, Señor, que esta palabra que sale de ti, Señor, no vuelva a ti vacía, sino que sea prosperada para aquello que tú le envías. Gracias, Señor. Espíritu Santo, dirige nuestro pensamiento, nuestras palabras, y que sea de bendición para todos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Quiero invitarlos en esta ocasión a tomar una porción de la palabra de Dios, ponerla en nuestro corazón para introducir en el tema de esta ocasión. Evangelio según San Juan, capítulo 14, de los versículos 1 al 6 y después el 27 de este mismo capítulo de San Juan 14. La palabra de nuestro Dios dice así: No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, y os prepararé lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. El versículo 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. El Evangelio de San Juan en su capítulo 14 nos está presentando una escena muy íntima de las oportunidades que Jesús tenía para tomar ese grupo pequeño, ese grupo de 12, ese grupo selecto que él estaba preparando. Los tomaba parte, ya no tanto dentro de la multitud, ahora aparte comenzaba a tratar con ellos algunos asuntos, traerles algunas enseñanzas que prepararan su corazón para el ministerio que les iba a encomendar a futuro. Ese ministerio era que fueran en su partida, en la partida de Jesús, por todo el mundo a predicar de Jesucristo, a predicar del reino de Dios, de la salvación, de la condición del hombre apartado de Dios y de la gran oportunidad que Dios traía a través del Evangelio, a través de Cristo,
para perdonar a través del arrepentimiento. Entonces, pero estos hombres ahora, estos discípulos ahora, estaban escuchando de Jesús estas palabras. Y Jesús comienza diciendo: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Sin duda, había tantas cosas de qué preocuparse. Sin duda los discípulos tenían intranquilidad por el futuro, tal vez hasta por el presente, por la vida, por el ministerio que venía. Pero Jesús, en medio de esa intranquilidad, viene y les dice: no se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Creéis en Dios, creed también en mí. Hay circunstancias en la vida que ponen a las personas con un corazón muy inquieto, muy desesperado, muy angustiado. Hoy día el mundo está viviendo una situación única. Desde principios de enero hasta hoy, que hemos iniciado ya el mes de agosto, hemos padecido y estamos padeciendo lo que se conoce como la pandemia del coronavirus, del COVID-19. Ha traído un confinamiento de 120 días que mantiene a la población en sus casas. Ha parado la economía. Ha habido en México 1 millón de desempleados, una cantidad de algunas decenas de infectados, también miles de muertos en nuestro país. Ya hay una gran información, una abundancia de información sobre la mente y sobre nuestros corazones. Información tan real, tan impactante, que afecta el ánimo de las personas, que trae ansiedad, depresión y tristeza. Nos enfrentamos por el COVID-19 a una enfermedad mortal, una enfermedad que impide inclusive que los seres queridos se despidan de aquel que va partiendo de esta vida. Hoy nos enfrentamos a temores. Hoy nos enfrentamos a esa muerte que es real, muy, muy real. Hay crisis económicas, hay suicidios e intentos de suicidios, hay tensión en las relaciones familiares, hay diferencias, muchas diferencias dentro del hogar, dentro del confinamiento, y hay lamentablemente parejas que están terminando su vida matrimonial. El día de antier en las noticias, el día que abren los juzgados después de 4 meses cerrados, había una gran fila, pasó el noticiero, una gran fila de personas buscando hacer un trámite en esos lugares, en esos juzgados. Y el reportero estaba preguntando a las personas que estaban allí haciendo esos trámites, y encontró que una pareja estaba esperando que abrieran el juzgado para divorciarse. Entonces, si pudiéramos identificarnos con el pasaje que hemos leído de San Juan 14, encontrándonos a unos discípulos preocupados, temerosos, angustiados, con tristezas tal vez, qué importante es ese momento, encontrar a Jesús ahí y recibir de Él consuelo, esperanza, cuando Él dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. La paz os dejo, mi paz os doy, no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.
Qué bueno encontrar en esta oportunidad esta palabra para nosotros. Qué bueno es poder identificarnos en otro momento de la historia, con otras circunstancias, pero tal vez las condiciones semejantes. El temor, la ansiedad y la preocupación llenan los corazones de las personas hoy día. Pero la palabra de Dios viene en este momento para bendecir, para auxiliar nuestras vidas, para traer esperanza, porque Cristo en nosotros es esperanza de gloria. Y la palabra de Dios nos habla sobre la paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Y la palabra paz en los tiempos de Jesús, en el idioma que se manejaba en aquellos tiempos, en aquellos años, era la palabra shalom, shalom. Y la palabra shalom significaba bienestar, significaba reconciliación entre dos partes que han estado en conflicto. La palabra shalom significaba también una paz interior y una tranquilidad. ¿Cómo necesitamos en estos tiempos, en donde los temores y la ansiedad están llenando el corazón y la mente de las personas? Donde los temores están enseñoreándose de las personas, disminuyendo sus capacidades sus sistemas de protección. El bajar, dice la palabra de Dios, que el corazón triste seca los huesos, pero el espíritu alegre constituye un buen remedio. ¿Cómo necesitamos sanar? ¿Cómo necesitamos un milagro de Dios para aquellos que están sufriendo hoy hospitalizados, hoy intubados en los hospitales, hoy internados o en casa misma padeciendo el haber salido positivos en esas pruebas de COVID-19? ¿Cómo necesitamos, los que no hemos sido contagiados, llenar nuestros pensamientos de esperanza? Y eso es lo que trae la palabra de Dios en esta oportunidad. Paz a vosotros, shalom de parte del Señor. Decíamos que una de las maneras de entender la paz es que es también reconciliación entre partes que han estado en conflicto. Y hablar de la relación del hombre con Dios es hablar de que está separado de la gloria de Dios, que el pecado separó al hombre de Dios, que la paga de ese pecado es la muerte eterna. Pero qué bueno es saber que esa paz, ese shalom, es también la paz que reconcilia. Que esa paz que Jesús les dijo a sus discípulos, una de las maneras de entender esa paz es saber que es la reconciliación entre Dios y los hombres. Dice Isaías 53:5 que el castigo de nuestra paz fue sobre él. El castigo de nuestra paz fue sobre él, sobre Jesús, y por su llaga fuimos nosotros curados. Dios envió a su Hijo para reconciliarnos con él. Dios envió a Jesús para que llegara a la cruz en lugar tuyo y en lugar mío, para morir por los pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Recibir la paz de Dios entonces es recibir esa oferta de perdón y reconciliación a través de Cristo, cuando tú y yo nos arrepentimos de nuestros pecados, cuando tú y yo confesamos nuestras ofensas. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Paz que reconcilia, paz
que justifica. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios por esa oferta de Jesús, por esa oportunidad de estar frente a Jesús, los discípulos y tú y yo también, a través de su palabra, y recibir esa esperanza, la cual dice, no se turbe vuestro corazón. No desmaye tu corazón por la pandemia, por el COVID-19. No desmaye tu corazón. Si crees en Dios, cree también en Jesús. Cree también en su paz que ofrece a través de la reconciliación. La paz de Jesús para ti y para mí es una paz que es confianza en medio de la adversidad. El Salmo 125, versículo 1 dice, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. La única manera de librar esta pandemia, los efectos de esta pandemia, la desesperanza en esta pandemia, la angustia, la depresión en esta pandemia, la única manera de librarla se llama Cristo, porque Cristo en ti y en mí es la esperanza de gloria. Es el shalom de Dios, es la paz que reconcilia, es la paz que trae confianza. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Porque cuando logramos conocer de Dios, cuando logramos saber de los planes de Dios, que son planes que reconcilian, que son los planes, el plan de Dios que es Jesús, que es la cruz, que es su muerte, que es el perdón de pecados, que es el arrepentimiento. Cuando logramos entrar en ello, nuestro corazón es transformado, nuestra vida actual cambia, pero también nuestro destino eterno cambia de muerte. En Cristo, nuestro destino cambia de muerte eterna a vida eterna. La paz de Jesús que reconcilia la enemistad entre hombre y Dios. La paz de Jesús que trae confianza a nuestros corazones. Una de las historias que nos dan luz sobre la confianza en Dios es la que encontramos en el primer libro de Samuel, capítulo 17, cuando nos presenta a David, al rey David. Este libro nos habla, este primer libro y el segundo libro de Samuel, nos habla sobre la historia de David desde niño, adolescente, y cómo fue ungido y después cómo fue elevado para ser el rey de Israel. Pero en la escena de este capítulo, del capítulo 17 de Samuel, nos presenta a un joven que ha sido enviado por su padre para que vaya a ver a sus hermanos. Sus hermanos se encuentran bajo las órdenes del rey Saúl y su ejército, que están combatiendo al ejército de los filisteos. Se han ubicado uno en una colina, otro en otra colina, y en el centro de ellos un valle que es el lugar de las batallas. Y aquel joven ha sido enviado por su papá con alimentos para sus hermanos. Y cuando David llega, se entera de lo que está sucediendo. Uno de los soldados del ejército filisteo, un hombre llamado Goliat, un hombre de 2.9 metros, casi 3 metros de altura, se para frente al ejército israelita para retarlos a un duelo, diciéndoles que el hombre del ejército israelita que le enfrente y le gane, obtendrá la victoria total, como si hubiera derrotado al ejército completo. Pero esa manera de ufanarse y
y de menosprecio hacia el ejército israelita, no encuentra eco. Nadie se anima para enfrentar a ese gigante David, que solamente David lo iba a enfrentar, a ese gigante Goliat. El joven David se molesta, dice que si no hay alguien valiente dentro del ejército, y él mismo se ofrece ante el rey Saúl para enfrentar al rey, a ese gigante. Es puesta una armadura, una gran espada, lanza, etc. Y le es imposible caminar. Y se despoja de todo ello y solamente con su traje de pastor, con sus implementos de pastor, con su morral de pastor, con su cayado de pastor, con su vara de pastor, va y acepta el reto de aquel gran gigante. Aquel gran gigante se burla. Aquel gran gigante dice: ¿cómo es posible que vengan a mí como si yo fuera un perro, que vengan a mí con palos? Finalmente, estos dos personajes, el joven David, el gigante Goliat, de casi 3 metros de altura, se ponen en el campo de batalla. Y hay unas palabras que son claves para nosotros en este momento. Hemos dicho que la paz de Dios trae confianza, y que la confianza en Dios nace de un encuentro con Dios, un encuentro con Jesús, un conocer, un relacionarnos con Él, un saber de qué tamaño es el Dios al que servimos. Al Dios Jehová de los ejércitos. ¿Quién es Él? Aquel joven lo sabía. Aquel joven estaba consciente de lo que tenía frente a él, un hombrón de 3 metros de altura, equipado con una lanza pesadísima, con una coraza sobre su cuerpo de bronce, pesadísima. Pero no solamente el joven veía lo que sus ojos le mostraban, el joven veía también lo que su corazón le mostraba: a un Dios poderoso en batalla, a Jehová de los ejércitos, a un Dios que nunca pierde una batalla. Y con eso en su corazón y con eso en su mente, no permitió que aquella imagen difícil de vencer le ganara, sino lo que trajo de su corazón ese pensamiento y esa confianza. Y le dijo al gigante Goliat: tú vienes contra mí con espada y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y tomando rápidamente su honda y una de las piedras que había guardado en su morral, comenzó a agitar esa honda y lanzó esa piedra con tal precisión, con tal fuerza, que pegó en aquel gigante, en su cabeza, en su frente, y se le incrustó sobre su frente, y aquel gigante cayó estrepitosamente a piso, para después aquel muchacho llegar y con la propia espada de aquel gigante cortarle su cabeza. ¡Qué tremenda historia! ¿De valor? ¿De heroísmo? Sí. Pero qué tremenda historia de lo que es confiar en Dios. Ese muchacho estaba consciente de sus habilidades, de sus destrezas, pero estaba más confiado, más consciente de su confianza en Dios, porque le conocía. Cuando tú y yo nos enfrentamos a lo que el mundo está enfrentando, cuando tú y yo padecemos temores, angustias, cuando tú y yo vemos que nuestros seres queridos están siendo llamados a la presencia del Señor a causa de esta grave enfermedad, nosotros tenemos que pensar de qué tamaño es el Dios que servimos, de qué manera obra Dios, y enfrentarnos al gigante, porque esta situación se ha gigantado a nivel mundial, y tú y yo de alguna manera enfrentamos al gigante.
el gigante que viene y causa muertes, el gigante que viene y causa temores, esta enfermedad que causa ansiedad, que causa problemas de todo índole. Necesitamos enfrentar como aquel muchacho enfrentó al gigante en el nombre de Jehová de los ejércitos. Gloria al Señor, gloria al Señor. Finalmente, amados, con la ayuda del Señor y con esa paz que sobrepasa todo entendimiento, nosotros debemos llenar nuestro corazón y aún nuestro pensamiento. Isaías 26:3 dice: tú guardas en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Cuando la desesperanza viene a nuestros corazones, cuando la ansiedad viene a nuestros corazones, levantemos nuestra mirada al Señor. Y con su ayuda, llevemos cautivo todo pensamiento de desánimo y de desaliento, de desesperanza. Llevemos cautivo todo pensamiento en obediencia a Cristo. Amados hermanos, hoy tenemos la oportunidad de recibir esta palabra de esperanza, de fuerza espiritual, de consuelo para nosotros. Hoy, como los discípulos, nos ponemos delante del Señor y recibimos de Él las siguientes palabras: amados, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esa paz que es una paz que reconcilia, que nos limpia de pecado en ese encuentro con el Señor. Esa paz que nos da confianza, que nos da fuerza para enfrentar al Goliat. Y esa paz que trae tranquilidad, que trae paz interna, porque Dios guarda en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera. Hoy le decimos a todos estos pensamientos: en el nombre de Jesús confío. Y yo decido llevar todo pensamiento negativo, toda desesperanza, toda ansiedad, todo desánimo, toda falta de fe. En el nombre de Jesús, yo decido llevar cautivo todo este pensamiento en obediencia a Cristo. Gracias a Dios. Gracias a Dios por su esperanza. Gracias a Dios por su bendición. Gracias a Dios por su ayuda para nosotros. Amado hermano, amado amigo, yo te pido, amado, encarecidamente, que tomemos esta palabra para nuestros corazones. Que nos fortalezcamos en el Señor, en el poder de su fuerza. Que hoy cobremos ánimo. Que hoy recibamos esa paz de Dios. Que hoy recibamos a Jesús si no lo hemos hecho. Si no nos hemos reconciliado con Dios, que esa paz traiga esa reconciliación. Que le pidamos perdón a Dios por nuestros pecados. Que nos arrepintamos de ellos. Que recibamos de Jesús el perdón y que recibamos de Él la vida eterna. Pero esa paz de Dios también trae confianza para enfrentar la adversidad. Esa paz de Dios finalmente trae a nuestro pensamiento paz, porque en Él hemos confiado. Esa paz aleja toda ansiedad y toda desesperanza, porque en Él hemos confiado. Hoy llevamos cautivo en obediencia a Cristo. Amado, y finalmente, que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y vuestras vidas en Cristo Jesús. Dios te bendiga. Vamos a orar. Señor, en esta hora te damos muchas gracias
porque siempre estás atento a nuestras necesidades. Porque ahora, Señor, que nos enfrentamos a un gran gigante, a esta terrible adversidad llamada pandemia, coronavirus. Señor, hoy creemos que tú estás de nuestra parte, que tú eres, Señor, el Dios de los ejércitos, el Dios de las victorias, el Dios que pelea nuestras batallas, y que como David podemos ser inspirados por ti para enfrentar este gigante. Pero es necesario, Señor, que hayamos sido reconciliados contigo, porque esa es una expresión de la paz, paz que reconcilia la enemistad. Hoy, Señor, si alguno de los oyentes no ha experimentado la paz contigo, hoy puede hacerlo, y pedimos que lo haga de la siguiente manera, diciendo: Señor, perdóname, yo me arrepiento de todos mis pecados. Yo sé que Jesús murió en la cruz para perdonar mis pecados y para limpiarme de toda maldad. Hoy te pido perdón. Hoy abro mi corazón para que Cristo venga, perdone mi pecado y me dé vida eterna. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, envía tu paz, trayendo confianza, trayendo entereza, trayendo valor para enfrentar la circunstancia. Trae tu protección sobre nosotros. Y finalmente, Señor, hoy sea tu paz sobre nuestros pensamientos, alejando temores y angustias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y tu palabra, Señor, es para nosotros cuando dices que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, queridos oyentes. Gracias por estar este tiempo junto con su servidor y por recibir de Dios esta palabra tan preciosa, tan útil y tan necesaria en estos tiempos. Gracias a Dios. Que el Señor les bendiga ricamente. Hasta luego. Dios los bendiga. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar la lágrima que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú y mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar la lágrima que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta.
puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos. En paz, en medio de la tormenta, puedes tener paz en la tormenta. Fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos. En paz, en medio de la tormenta,